me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Están en el aire. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes con don Luis Correa Mena tomando un cafecito. Ahora que el ambiente lo permite, un buen cafecito con su pan de dulce aquí en un café con sabor amargo. Don Luis Correa, gracias como cada martes. De verdad es un placer, Luis, tenerte nuevamente. Sobre todo que ahorita es el día lluvioso. Por lo visto, la cuarta T, Luis, avanza. Bueno, esto nos hacen creer o nos quieren hacer creer. De hecho, un capricho más del señor presidente de la República ya se está cumpliendo. Empezamos, a pesar de todas las críticas de todos los grupos indigenistas, parece que hoy no escucha como siempre, no los ve y ni los oye. Pero sin embargo, la cuarta T está adelante, Luis. ¿Cómo ves eso, Luis Correa? Pues en primer lugar, un saludo a todos, un saludo a ti, Gerardo, al equipo de producción, a todos los ciudadanos que como un servidor seguramente amanecieron bogando agua, como se dice, jalando agua de los cuartos, porque las lluvias han estado muy intensas. Y bueno, dentro de todo, pues aquí estamos el día de hoy con la visita del presidente de la República a Yucatán. Me parece que hay mucho por comentar de lo que ha pasado esta semana. Pues se dio una caravana de protesta en contra del presidente, críticas, para qué sirve, para qué no sirve, si es bueno, si es malo, etcétera, etcétera. ¿Quién en este país está a cargo de la salud de los mexicanos? ¿Quién está de responsable de la situación por la que estamos pasando? ¿Qué información tiene el presidente o teniendo la información, qué es lo que nos quiere dar a entender? El día de ayer se reanuda parcialmente la actividad en este país, se reanudan las supuestas actividades esenciales, o algunas de las actividades, o mejor dicho, se inscriben como esenciales una serie de actividades, específicamente construcción y minería. ¿Cómo estamos viviendo, cómo estamos pasando este asunto? Yo quisiera, si te parece, empezar por lo que es anterior en tiempo, que es la caravana a la que se convocó de protesta. Oye, sí. Antes que empieces con el tema, algo que incluso, porque no se me olvide, disculpa, estamos Yucatán, Quintana Roo, el semáforo rojo. Más casos de coronavirus, el aumento tremendo de coronavirus. Así es. Sin embargo, o sea, no me importa, yo soy el presidente de la República, yo puedo ir sin cubrebocas, yo puedo hacer lo que quiera. Y bueno, eso dice este mensaje. A ver, si quieres, no entiendo, ¿no? Si quieres empezar por allá, empezamos por allá. Mira, sí, el día de ayer se cumple la fecha, la fecha establecida para la reactivación de actividades esenciales. Cuando se decidió con base en una serie de disposiciones sanitarias que estaban ligados a la coloración de un semáforo, ¿no? A la cuestión cromática, diciendo que la más difícil iba a ser el semáforo en rojo, luego en naranja, etcétera, etcétera. Del día que lo anunciaron al día que ya se iba a implementar la decisión de entrar a la cuarta etapa, que era reactivación, pues definitivamente todo el país se puso en rojo, a excepción del estado de Zacatecas. Hay 31 estados en rojo, y no solo están en rojo, sino los indicadores, las cifras de contagios y de muertes van en aumento. No hay decrecimiento. Se supone que una reactivación debe estar pues acompañada, aparejada e incluso motivada por una superación de la situación de emergencia sanitaria. Es decir, la pandemia en términos de reducción, no de aumento en México, ¿no? Es todo lo contrario. Yo siempre he señalado que desafortunadamente las cifras las dan
ahí están, todos los días dicen cuántos más infectados hay, cuántos muertos, independientemente que son poco creíbles las cifras, porque todo indica que son muchísimo más. Incluso hasta en el mismo lenguaje verbal y no verbal de López-Gatell, así se indica que hay muchísimo más contagiados y muchísimo más muertes por COVID-19 que las registradas oficialmente por esa causa, pero el reflector y el volumen no se le ponen a esos datos. Es decir, por un lado, oye, tenemos más muertos, tenemos más infectados, pero ya no estamos brincando. Toda la comunicación a la que le ponen el peso comunicacional por parte del gobierno federal especialmente, es en el sentido de que vámonos a otra etapa, vámonos a otro momento, ya estamos saliendo, logramos aplanar la curva, es un éxito, no vamos a tener los desempleados que se dice, tenemos menos cifras de las que dicen en otros lugares, tenemos menos muertos que los que hubieron en otros lugares. Entonces la cifra real o la cifra que debiera ser preocupante para tomar medidas es relegada a segundo o tercer plano o prácticamente enterrada literalmente por el peso comunicacional en otro sentido. La gira del presidente obedece también a eso. De alguna manera la gira del presidente lo que busca es a otra cosa mariposa, como se dice coloquialmente. Es decir, a él no le interesa meterse en un espacio comunicacional dominado por la tragedia, por el drama, por el quebranto económico, por las malas noticias. Es un presidente que gusta de generar esperanza a base de mentiras si es necesario, pero siempre estar tratando de dar buenas noticias, elevar el ánimo para que su actuación como presidente pueda ser valorada como algo positivo y no cargada de elementos negativos derivados de malas decisiones tomadas por él o de una mala visión de enfrentamiento de la pandemia. Entonces, él, si hoy hay desempleo, no quiere hablar de eso, y si tiene que hablar de eso, dice que no es el que dicen, ¿no? Dice que no hay el desempleo que se dice que hay, que la pérdida de empleos no es tal. Él, acuérdate que se comprometió a generar este año 2 millones de empleos, y lo que dicen las cifras, incluso oficiales, del sistema que mide el empleo en este país, se dice que se han perdido 2 millones y pico de empleos formales y se perderán o se pierden en suma, incluyendo el cálculo de los empleos informales, porque de ese no hay un dato exacto, 10 millones de empleos. Entonces está hablando de una pérdida de empleos en México del orden de los 12 millones. ¿Y qué pasa cuando el presidente tiene que hablar de desempleo? Pues dice que no es así, que incluso va a crear, él lo dice hoy aquí en Yucatán, va a crear 1 millón de empleos, además de que no se van a perder los que dicen que se han perdido. Entonces resulta que es un presidente que se abstrae de la situación que estamos viviendo los mexicanos, de la situación que vamos a enfrentar los mexicanos, porque es la posición en la que no quiere estar él. Él no quiere estar en el ámbito de la responsabilidad, él quiere estar en el ámbito del liderazgo político. Por eso la gira muestra claramente, si hablamos de que ayer se reanudaron actividades esenciales, vemos cuál es la actividad esencial del presidente: estar en campaña. O sea, para él, la actividad esencial no es vigilar la salud ni la economía de los mexicanos. Es ponerse al frente de un movimiento político que desacredita todo el esquema que hay en este país, incluso de generación de empleos. Él desacredita toda medición de crecimiento económico, desacredita todo tipo de inversiones, desacredita todo tipo de acciones que cualquier mexicano haya realizado. O realice o era nuestro esquema, y se pone al frente de una campaña política que lo que busca es generar mayores adhesiones, que fortalezcan su movimiento para ir por los espacios de país, espacios de poder en el país que todavía no controla, para poder hacer, entonces sí, sin ningún acotamiento, sin ninguna limitación, lo que él quiere del país. Y esta gira lo pinta, pero perfectamente, ¿no? Él dice, él no usa el cubrebocas,
que es una disposición incluso oficial. Él dice, vamos para adelante, él dice, no pasa nada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué iba yo a empezar con lo de A ver, la eso, marcha? eso quería decirte, incluso el tema de las caravanas. Porque esta política que está llevando el presidente, como que ya la gente ya empezó a reaccionar. Y la primera reacción, Luis, lo que tú decías, es esta caravana de vehículos que todos están diciendo fifí, que son vehículos que por tener un carro bueno ya no es válido, dicen los chairos. Sin embargo, se replicó en más de 17 ciudades. Como siempre, para la gente del gobierno de la 4T, no existió esta caravana. O sea, no existió porque simplemente, oye, no es de la gente de a pie, como dicen ellos. O sea, si una persona tiene un vehículo bueno porque lo ha luchado, eso te descalifica de entrada, Luis. En primer lugar, ¿cómo percibes en un cuerpo humano, tú que eres doctor, que hay una infección? Porque hay temperatura, ¿no? Sí. Y después buscas dónde está la infección y de qué parte es para ver cómo la tratas. Pero un síntoma inequívoco de la infección es la temperatura. Tan hubo marcha que hubo temperatura, hubo reacción en todos los que están a favor de Andrés Manuel. O sea, el nivel de aparición de la caravana lo da el nivel de reacción de todos los que están a favor de Andrés Manuel, que se dedicaron profusamente a tratar de descalificar la caravana. Entonces, lo que pasa es que algo que conversábamos al final del programa de la semana pasada, cuando ya para despedirnos decíamos, ¿con qué cuenta Andrés Manuel para estar haciendo lo que hace? Y uno de los elementos con los que contaba Andrés Manuel, lo que cuenta todavía, es con la pereza social, lo que yo le llamo la pereza social. Es decir, entre la apatía, la flojera, el no me corresponde, lo que yo haga no va a servir para nada. Bueno, de alguna manera con eso cuenta Andrés Manuel. Y la caravana nos lleva a una situación diferente de la previa. Es decir, no sé si te fijaste, del programa anterior hubo alguien que hizo un comentario, ¿dónde están los partidos políticos? Así es. Y yo le contestaba que los partidos políticos desafortunadamente están ocupados de sus pleitos internos. Están en el descrédito público, están en incapacidad de convocatoria, están en la falta de autoridad moral para ser reconocidos como alguien que quiere resolver un problema que de alguna manera generó, etcétera, etcétera. ¿Qué es la caravana? De alguna manera, el primer paso de dos elementos importantes en que los ciudadanos empiezan a manifestar su capacidad o disposición a unirse y su atrevimiento a manifestarse, que estaban desaparecidos en buena medida de la escena social de este país. Los que hacían esos movimientos eran grupos políticos específicos ligados a partidos y hoy incapaces o distraídos o faltos de autoridad moral para hacerlo, de repente aparece la sociedad organizándose y dispuesta a manifestarse. Oye, ¿la caravana va a lograr su propósito? Pues no, pero es un primer momento interesante para mí desde el punto de vista de la percepción política y social, de que se está gestando una posibilidad en la sociedad de unirse entre diferentes para buscar una causa común. Mira, yo creo que eso no es menospreciable para los criticados. Para los criticones, evidentemente claro, no fue menospreciable, ¿no? Porque ellos le atizaron duro a la caravana porque no pensaron que hubiera ciudadanos que salieran a la calle. Que si lo hicieron con vehículos, si lo hacían a pie, estaban violando la sana distancia. Si lo hacían en vehículos, son los fifís. Eso no importa. ¿Qué está pasando? No importa porque finalmente es acción social y acción política que se está empezando a dar. ¿Eso en qué va a derivar? Eso es lo que hay que ver. Si esa incipiente manifestación de la sociedad de unirse y manifestarse públicamente va a organizarse más adelante,
va a tener desembocadura en lo político electoral, va a someter a los actores políticos diferentes a Morena o al gobierno federal a ser instrumentos de esa sociedad para que conjuntamente, a pesar de las diferencias históricas y circunstanciales que se tienen, se cohesionen formando un frente al gobierno federal actual. Bueno, eso habrá que verlo. Todavía es un primer paso. Me parece importante, te digo, si yo no le hubiera dado importancia, los seguidores de Andrés Manuel me hicieron voltear a ver la caravana. La verdad, yo no me había fijado de ella hasta ver la reacción tan virulenta de descalificación de los favorecedores de Andrés Manuel. Incapaces de poder decir cosas buenas de su presidente, pues inmediatamente, enseñanza del propio presidente, como siempre lo he dicho que lo hacen las mañaneras, pues atacar a todos los que piensen o actúen de manera diferente. Pero hay algo de la caravana que yo rescataría de fondo, ligado con lo que decía anteriormente, Gerardo. Mira, la caravana en buena medida pide que el presidente renuncie, ¿no? O sea, ahí se coló esa solicitud, y a mí me parece que el presidente ya renunció hace rato. Ya renunció a su responsabilidad de presidente. O sea, y eso lo ligo con lo que yo decía hace rato de la gira que está haciendo, más allá de las responsabilidades que tiene, o haciendo a un lado las responsabilidades que tiene como presidente. Entonces, el presidente, allá es donde discrepo de la caravana y su supuesto o real propósito, que es hacer que renuncie el presidente. El presidente, a la responsabilidad de ser presidente de todos los mexicanos, renunció hace rato. No le interesa si se mueren o se quiebran. No le importa si hay empleadores, si hay más pobres. Todo lo va a disfrazar con un discurso diferente al que las mismas cifras oficiales llevarían. ¿A qué no renuncia el presidente? Al usufructo del poder público. A eso no está renunciando. A eso no va a renunciar. Aunque se armen las caravanas multitudinarias que sean. Entonces resulta que ese pedirle que renuncie a la presidencia, que no va a suceder esa renuncia al poder político, al usar toda la capacidad de comunicación que tiene, a toda la capacidad de manipulación que tiene, a toda la capacidad que tiene el manejo de un presupuesto billonario, etcétera, etcétera. No va a renunciar a manipular el sentido de la opinión de la gente con una serie de mentiras. Entonces resulta que estamos pidiendo lo equivocado. Yo creo que la mayor protesta que se debe ir conformando en este país es una protesta de exigencia de que asuma su responsabilidad, porque cada día la evade con más desparpajo. Hombre, mira, vamos a ligar esto de pedirle la renuncia al presidente, que yo digo que a su responsabilidad renunció hace mucho, para que no sea solo Luis Correa lo dice como siempre porque no puede ver a Andrés Manuel. Yo trato de ver qué dice él mismo, qué dice el gobierno mismo, no solo qué pienso yo. Mira, hoy en la mañana afortunadamente tengo amigos que leen. Me recordaban una cosa del gobierno y su responsabilidad en este momento, que yo le pasé a la producción una fotografía, donde en este tiempo de pandemia, de emergencia sanitaria, de una curva que sigue para arriba, sigue ascendente en materia de contagios y de muertos, y una curva que sigue ascendente en materia de desempleo, efecto de esta situación de pandemia en el país. ¿Quién tiene hoy, por ejemplo, la responsabilidad de salud en este país? Y entonces de repente vemos que la presidencia de la República se ha ido desligando de esa responsabilidad. Yo decía hace rato que esta gira lo que busca es abstraerse, el presidente se abstrae de un tema que no le acomoda, de un tema que no le resulta positivo para rendir buenas cuentas. Entonces, ¿qué hace? Con el pretexto, porque los defensores de Andrés Manuel van a decirlo seguramente, y me anticipo a eso porque es muy obvia la defensa,
pues no querían los gobernadores tener más autoridad. En primer lugar, autoridad sin recursos es solo tratar de transferir la culpabilidad, ¿no? Está difícil que le podamos creer a un gobierno que le quiere transferir la responsabilidad o reconocer la autoridad a los gobernadores, cuando hace semanas estábamos en la discusión del INSABI, ¿no? Del Instituto de Salud y Bienestar del país, donde la presidencia anduvo presionando a los gobernadores para que aceptaran una administración de la salud centralizada. Entonces, por un lado, tenemos claramente que un gobierno ha querido centralizar una de las cuestiones fundamentales de este país, como es la salud, para efectos de control de adquisición de medicinas, para contratación de personal, etcétera, etcétera. Y a la hora que viene un problema como que yo siempre he dicho, desafortunadamente, no va a tener un final feliz, sino todo va a ser drama y quebranto, pues el presidente dice, le pasa la autoridad a los gobernadores de los estados. Este juego, yo digo perverso, yo digo de alguien que ya renunció a ser presidente de la República, pero no al usufructo del poder, está hasta en la misma Constitución, que es la foto que le pasé a la producción. El artículo 73 de la Constitución, en su fracción 16ª, si mal no recuerdo, establece que el Consejo General de Salud es presidido directamente por el presidente de la República. Él es la autoridad máxima en materia de situaciones como la que estamos viviendo. Y entonces un presidente que ha presionado a los gobernadores para centralizar la administración de la salud en este país, hoy, en voz de López-Gatell, claramente dice, hoy el control de la situación de la pandemia está en manos de los gobernadores. ¿Por qué? Porque el presidente ya se fue de este problema, ¿no? Ya lo evadió. Entonces resulta que tenemos, por eso decía que ha renunciado a ser presidente, tenemos un presidente de la República que no le interesa hacerse responsable incluso de lo que la misma Constitución precisamente señala como ámbito de su competencia y responsabilidad. Entonces, el presidente cambia la silla desde la que se preside los destinos de esta nación por la palestra del político mitinero. Eso es lo que hace. Entonces, le vamos a exigir que renuncie, independientemente que a mí no soy proclive a estar anticipando periodos constitucionales que además fueron tremendamente respaldados en su voto por ciudadanos e incluso motivados ampliamente por una gran desigualdad que se vive en México, por una gran corrupción, por un mal ejercicio gubernamental. Hombre, yo creo que razones para que Andrés Manuel haya llegado a la presidencia de la República hay muchas. El asunto es que hoy esa presidencia no está dispuesto a ejercerla, está dispuesto a usar y disfrutar el poder público para seguir haciendo lo que él quiere hacer. Y entonces, ¿de qué se trata? Salir a la calle a decirle a la gente, no hombre, no hay desempleos, se trata de lograr la felicidad. Qué lindo, se oye muy bonito el discurso, es romántico. Yo quiero ver a alguien que con un discurso soy feliz, sé feliz, vaya a la carnicería y obtenga 1 kilo de carne. No estoy hablando del rico que necesita seguir manteniendo sus volúmenes de utilidades para darse la gran vida. Hablo del ciudadano común y corriente. Sí es cierto que puede ser el propósito máximo en nuestra vida ser felices, pero en la vida cotidiana las cosas se adquieren con dinero, con un empleo que te genere recursos y esos recursos los entregues para obtener un bien o servicio que tú o tu familia necesita. Entonces, realmente el presidente está en la irrealidad, realmente no se da cuenta. No, hombre, claro que conoce la realidad de México. La conoce tan bien que precisamente usa la comunicación como la usa.
alimentando esa emotividad del mexicano, alimentando esa envidia del mexicano, alimentando ese enfrentamiento entre mexicanos. Por eso el argumento para analizar una caravana entre los seguidores de AMLO no es si hay algo que esté haciendo mal la presidencia o que esté haciendo cosas malas que antes ellos criticaron de otros gobernantes, sino andaban en coche. Entonces resulta que es un pecado, porque así nos lo ha dicho Andrés Manuel, tener más de un par de zapatos, tener carro, etcétera, etcétera. Resulta que esos que creen que este pueblo debiera ser aspiracional, pues yo creo que, insisto, que a lo que pueden aspirar no es a tener más, sino solo aspirar a que los que tienen ya no lo tengan, para que los que no tenían sean felices. Oye, Luis, antes de veras de concluir, 18 años de campaña para llegar a la presidencia de la República, lo lograste, pero sin embargo, necesitas otro periodo más para consolidar tu proyecto que estás soñando. Y es por eso que realmente el presidente sale a hacer campaña. Recuerda que era 3 de 3. Ahorita él quiere 1 de 1, porque necesita realmente que el Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados, sea nuevamente dominado por Morena de forma absoluta. Eso va a depender de los ciudadanos, que realmente se logre. Él hábilmente necesita estar haciendo campaña. La cosa es, nosotros como ciudadanos, ¿se la vamos de veras a volver a creer? ¿Le vamos a dar otra vez el poder absoluto? Porque si le da el poder absoluto, señores, en 2 años estamos viendo lo que está haciendo. 3 años más de poder absoluto, Luis, wow, por México, ¿no? Mira, en primer lugar, cuando dices estamos viendo lo que está haciendo, no todos lo ven. O sea, hay que ser realmente, pues, o tratar de ser objetivos en este asunto. Hay gente que, pues, el discurso de no hay desempleos lo cree, aunque las cifras estén diciendo otra cosa. Aplanamos la curva y la curva creciendo y siguen creyendo que la curva se aplanó, que la corrupción se ha combatido y resulta que, pues, ese famoso combate al huachicol no le generó mejores finanzas a Pemex. O sea que o fue una mentira o hay alguien nuevo de otra manera que esté robando lo que antes robaban vía huachicol, porque Pemex no está en mejor situación económica, ¿no? Hay quienes creen que la inversión, pues en último caso, si no hay, que se larguen estos empresarios, habrá quien quiere invertir. Hay quienes le creen que realmente está generando beneficios a los ciudadanos, aunque las pruebas indican que lo que tiene es un padrón de adhesión política a cambio de dinero, que no tiene el número de gente a la que haya llegado este beneficio que ellos presumen. Resulta que, en primer lugar, hay mucha gente que cree lo que incluso las cifras niegan. Yo digo que yo antes comentaba y decía que a veces la gente cree más en lo que oye de determinada gente que lo que es evidente a sus ojos, ¿no? Nosotros que somos una sociedad muy comunicativa entre nosotros, ¿cuántas veces no hemos oído que alguien diga o nosotros hemos dicho, no, es así, yo lo sé de buena fuente, ¿no? O sea, a mí alguien me dijo, y resulta que lo que oímos pareciera ser el secreto de la eterna juventud o lo que sea, y solo nosotros lo tenemos y así lo presumimos. Y entonces de repente se generan oleadas comunicacionales en la conversación, no de manera formal, que llevan a mentiras a pesar de las evidencias, ¿no? Me pongo en el ejemplo, Gerardo, de este momento que estamos viviendo. A ver, ¿qué dice la cifra dura? En Mérida, vamos a hablar de Mérida, vamos a hablar en Yucatán o en México, como la quieras. ¿Qué dice la cifra de muertos y de contagiados? Que va para arriba, ¿no? Ese es el dato duro. Ese es el dato duro. ¿Cuánta gente no lo cree que está en la calle sin ninguna precaución? Muchísima. Así es sencillo. Cree que está jugando todavía. Y no es que esté cuestionando que la gente necesita salir a trabajar porque necesita comer. A ver, no estamos hablando de eso.
Ese no es la discusión, al menos no es la que yo plantearía, porque me queda claro que la reactivación económica es una necesidad. Estamos en un país, vivimos en un país que no tenemos la economía ni de Asia ni de Europa y que no podemos estar tanto tiempo encerrados, sí, pero precisamente si tenemos una economía deficiente para enfrentar estas circunstancias, más debemos ponerle énfasis en todas las precauciones para evitar contagios. Y entonces tú de repente ves a la gente y dices, no, ya me cansé, listo. Óyeme, ya te cansaste, ya no vas a usar cubrebocas, ya no vas a lavarte las manos, no vas a tener la sana distancia. En medio de una circunstancia donde los indicadores, los datos duros, que incluso son aceptados por todos, menores de los reales, están en aumento, entonces resulta que la gente a veces cree por sus ánimos, no por las neuronas, que la realidad es de una manera, aunque la evidencia física enfrente de él demuestre otra cosa. Entonces, lo primero es que no todos lo ven como lo pudiéramos ver con tanta claridad. Lo segundo es que, bueno, la sociedad o una parte de ella sí está registrando como altamente riesgoso o como altamente peligroso o más dañino para México lo que está haciendo Andrés Manuel, que incluso las críticas que se hacían de gobiernos anteriores. Es decir, México estaba hecho un desastre en materia de corrupción y responsabilidad gubernamental, en salud, en educación, en lo que sea. Bueno, pues resulta que el cambio produjo una realidad que es peor, ¿no? Eso lo está registrando una parte de la sociedad. Falta la parte de los actores políticos. A ver, van a asumir su responsabilidad histórica, y digo histórica porque el momento define qué va a pasar con este país. Van a seguir en sus querellas intestinas, porque mira, hombre, no se necesita ser demasiado informado si nos ubicamos en nuestra realidad inmediata, Yucatán. ¿En qué están los partidos políticos hoy? Dirimiendo sus disputas internas. Pueden ojear para que no se ofenda, no voy a escudriñar en ninguno de los membretes políticos, pero volteen a ver al PRI, al PAN, al PRD, o sea, todos están viendo cómo administran el pedazo que les queda o el pedazo que les tocó, ¿no? Y nadie está, al menos no en su actitud pública, buscando cómo cohesionarse con la mayor fortaleza posible para enfrentar el momento político que viene en el 2021. Si no, voy a ser yo el candidato, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, si esa realidad es la que está, si ven que me estoy tocando mucho las orejas, creo que vieron que tuvimos que cambiar de sistema, estoy en el celular, no pude en la laptop, estoy no en el inalámbrico, estoy en audífonos alámbricos y no estoy acostumbrado. En fin, vemos nuestra realidad política local y nos vamos a dar cuenta que ese horizonte que nosotros vemos de preocupación y que debiera ser de ocupación cotidiana para enfrentarlo en las mejores condiciones posibles, no está siendo motivación para que los actores locales anden buscando esa cohesión necesaria, esa fortaleza para enfrentar los tiempos por venir. Bueno, y estamos en un estado donde la oposición al gobierno federal gobierna. Ganó en la senaduría, ganó en las alcaldías, ganó en la gubernatura, ganó en el Congreso local. O sea, imagínense cómo están en los otros estados o cómo está el país, cómo ven a los liderazgos nacionales de los partidos. Híjole, pues no hay. Pues ahí administrando su granjita, así. No viendo el campo mexicano, administrando su granjita. Y entonces resulta que, pues difícilmente podemos pensar o visualizar claramente que el 2021 presenta signos alentadores de poder superar ese dominio amplio que tienen las cámaras el presidente de la República, que le permite mucho margen de maniobra más allá del que debiera tener un presidente de la República, que ya lo habíamos logrado acotar con todas las deficiencias y ahora se nos va por la libre porque ya no hay contrapesos prácticamente en este país. A ver,
esto que estoy planteando, si cambia o si buscamos que cambie, podemos aspirar a tener una situación diferente y más sólida institucionalmente en este país. Si no, realmente el pronóstico puede ser muy desastroso. Entonces, ¿qué hacer? Dices tú. Pues de alguna manera hay que buscar que la inquietud, el descontento, la decepción se convierta en organización política y tenga un peso electoral en el próximo proceso. Don Luis, gracias. Hasta el próximo miércoles. Y depende de los ciudadanos. Ya me cambiaste de día. No, el próximo martes, disculpa. Si queremos seguir con esto, y si queremos seguir con la misma de ahorita, aguántense, señores, después no lloren. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.